Jóvenes por la Paz. Jóvenes por la Paz. Jóvenes por la Paz. Jóvenes por la Paz. Jóvenes por la Paz es un programa dedicado a la juventud que quiere que sus barrios sean un mejor lugar para vivir. Este programa sirve de apoyo a la Red por la Paz y la No Violencia creada en Loja. Nosotros los jóvenes podemos hacer que el futuro cambie. Si se vive en paz, vives mejor. Nuestro primer programa del año. Es increíble cómo pasa el tiempo y como un año más Radio Loja les da a ustedes la apertura para tener el conocimiento, la educación, la cultura. Todo viene a través de la radio y este es un medio en el que todos nos pueden escuchar. Está al alcance de una gran mayoría de personas. Nos hemos preocupado de traerles a ustedes programas en el que la educación y el medio ambiente también estén presentes. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido un poquito polémico a lo largo del último mes porque se han producido algunos pequeños problemas. Los murciélagos son nuestros amigos, pero a veces provocan daños, pero estos daños vienen provocados por una mala convivencia entre los murciélagos y el hombre. Y esto viene por un desconocimiento completo de cómo estos mamíferos nos pueden ayudar. Todos pensamos que son perjudiciales, que transmiten la rabia, que no nos aportan con nada. Para cambiar esta imagen de los murciélagos, hemos pedido a Carlos Narváez y a Darwin Valle, que son personas, han estudiado a estos mamíferos y nos van a contar un poco sus experiencias. Carlos, Darwin, buenos días y bienvenidos al programa. Buenos días, yo soy Carlos Narváez, estoy terminando la carrera de biología. He tenido la oportunidad de participar en algunas publicaciones en Ecuador y también en el extranjero. Primeramente yo quisiera agradecer el apoyo de la Escuela de Biología, sobre todo al biólogo Rodrigo Cisneros, Carlos Iván, Carlos Naranjo y a personas de Quito, a Diego Tirira y a Santiago Burneo, que sí, son quienes nos han apoyado con Darwin para el lanzamiento del libro, que es por lo que estamos aquí, el libro de conservación de murciélagos del Ecuador. Buenos días, yo soy Darwin Valle. Mi profesión es ingeniero forestal, pero desde hace unos 4 o 5 años he tenido la oportunidad de venir trabajando haciendo estudios de mamíferos con gente de Loja y con especialistas a nivel del país, por lo cual pues tengo una experiencia bastante buena en el tema de investigación con este tipo de animales. Los pobres murciélagos han sido tratados de todo, hasta de ratas, y no es porque tenga nada contra las ratas, porque hay algunos murciélagos que tienen cola. Los han satanizado porque dice que beben sangre, pero en realidad no todos los murciélagos son así, ¿cierto, Carlos? Tenemos los insectívoros, los que comen frutas, los que transportan el polen. Cuéntanos en sí cómo identificamos a un murciélago. Bueno, los murciélagos tienen diferencias específicamente en la forma de su boca, porque es por donde ingieren el alimento. Entonces, como están especializados a diferentes dietas, se pueden diferenciar de esta forma. Los murciélagos que se alimentan de néctar tienen la trompa más alargada, también la lengua, para poder alcanzar el néctar del cáliz de las flores. Los murciélagos que se alimentan de frutas y que por lo tanto las dispersan en las excretas, tienen la trompa como la de un perro, bien ancha y con la mandíbula bien fuerte para poder destrozar los frutos carnosos, por lo general bayas. Los murciélagos hay murciélagos carnívoros, pero que están especializados en la dieta de peces. Estos tienen adaptaciones en su mandíbula y también en la forma como los capturan. Entre sus patas tienen la piel es muy alargada y elástica, con la intención de formar una red para poder capturar a estos peces. Hay otros tipos de murciélagos que son carnívoros, que son de un tamaño mayor, pero son más escasos y se encuentran en regiones un poco más distantes o en partes más distantes y se alimentan de roedores. Y estos tienen la función de ser controladores de plagas y también de aves que a veces su población se incrementa mucho, por ejemplo, palomas o algunas aves que son dañinas para nosotros. ¿Qué tipo de animales? Es un mamífero, ¿cierto? ¿Cuántas crías tiene al año?
Claro, es un mamífero. Por lo general tiene de 1 a 2 crías al año. Lo que lo caracteriza... Bueno, los murciélagos son los únicos mamíferos que pueden volar realmente, porque también hay otros tipos de mamíferos que simplemente pueden planear por la forma en que su piel está como alargada y diseñada para un vuelo simulado, pero no es un vuelo real. Las características de un murciélago como mamífero es que tienen pelo, glándulas mamarias, alimentan a sus crías con leche materna. Y también otra de las características de estos animales es que tienen un excelente oído, pero no son ciegos. Bueno, en función del hábito, del tipo de hábitat que prefieren o del tipo de alimento, entre los murciélagos cada uno tiene un sentido un poco más desarrollado que otro. Hay algunos que se alimentan de insectos, entonces tienen un poco más desarrollado el sentido de la audición, por decir así, para sentir las vibraciones cuando los insectos están volando. Inclusive entre los murciélagos que se alimentan de insectos, hay algunos que prefieren capturarlos a los insectos mientras vuelan, otros los prefieren capturar cuando están posados sobre las ramas, otros cuando están posados sobre el piso, hay algunos tipos. Hay otros que se alimentan de néctar, entonces tienen mucho más desarrollado el sentido del olfato, por así decirlo. Entonces depende mucho del tipo de alimento que prefieren, tienen un sentido un poco más desarrollado en comparación a otro, pero no son ciegos, eso sí. Tienen sus particularidades para poder ver, por así decirlo, ¿no? Y tampoco se enredan en el pelo. No, tampoco no. O sea, tiene muy bien, independientemente de la forma como ellos se ubican en el medio, ellos difícilmente van a poder enredarse en el pelo o inclusive chocarse con las personas, sí. Porque tienen un vuelo perfectamente diseñado. Ellos lo que van a evitar es chocarse justamente con uno, sino que por lo que tienen una manera de vuelo un poco como que fuera un poco torpe, por decir así. Uno tiende a pensar de que va a chocarlo uno o de que lo están persiguiendo. Lo que pasa a uno. es que las imágenes en las películas nos han hecho captar una forma totalmente diferente. Han hecho que la salida de las cuevas, cuando una persona entra y los molesta y salgan, parece como que a la persona la quieren arropar entre todos y poco más o menos que matar. Esto no sucede en la vida real. Claro. O sea, puede salir, incluso en el caso de que se choque con uno, pero no es que lo va a hacer por el deseo de que tenga de atacar. O sea, difícilmente uno nos va a perseguir para atacarnos, ¿no? No somos una presa, digamos, como un poco apetecible para ellos, por decir así. Aunque más adelante se va a hablar del tema de los vampiros, pero por lo general no. O sea, ¿Cuántas especies de murciélagos hay? En el Ecuador existen 164 especies de murciélagos. Las especies en total que existen de mamíferos son 408. Los murciélagos son el orden con más número de especies que en el Ecuador. En otros países, por lo general, los roedores son el orden más abundante, pero en el Ecuador los murciélagos son el orden más diverso. Yo quería agregar a lo que dijo Darwin, que las personas por lo general piensan que los murciélagos son ciegos, pero esto no es real. La visión de los murciélagos es más o menos como la nuestra, como la visión de los humanos, pero no está adaptada a la noche. Nosotros no podemos ver a la perfección en la noche, pero sí podemos distinguir muchas cosas. Para esto ellos han desarrollado el sentido de ecolocalización, que es igual al sonar de un submarino o al sentido que tiene como el sonar de un delfín. Entonces, él emite un chillido que rebota sobre las cosas. Entonces, esta vibración regresa como un eco a sus oídos y a un apéndice que él tiene en su nariz, más o menos por la parte de su nariz, que se llama hoja nasal. Y con esta puede sentir las vibraciones y él puede dibujarse muy bien el lugar en el que él está y no puede chocar con las cosas. Depende del tipo de vibración, el murciélago puede saber si es que es una pared, por ejemplo, si es un árbol o si es una presa. O sea, no es que todos emiten el mismo tipo de vibración, entonces depende de eso, él identifica contra qué se está enfrentando. Y así modifica su vuelo. Exactamente. Va modificando según vuela las mucho mejor vibraciones. que las aves también, de hecho. Tiene mejor vuelo que las aves. O controla más mucho perfecto. mejor el vuelo. Entonces puede girar más rápido o cambiar de velocidad, por decir así, mucho mejor que un ave. Ya se dan cuenta de que los murciélagos de momento tenemos los insectívoros, es decir, controlan las plagas. Los de fruta, de esos no hemos hablado mucho. ¿Qué hacen los murciélagos que comen fruta? ¿Cómo son beneficiosos?
Ellos nos benefician porque al ingerir las frutas, por su tracto digestivo pasan las semillas, y muchas semillas se han adaptado, han coevolucionado para solamente poder germinar después de pasar por el tracto digestivo de un murciélago. Eso quiere decir que si una fruta cae directamente del árbol hacia la tierra, esta no va a germinar, porque necesita que la testa se ablande por los jugos gástricos y muchas veces la mordida de un murciélago que esté especializado para esto. Entonces la dinámica de los bosques depende mucho de la interacción entre los murciélagos y las frutas. Por eso muchas veces hay bosques donde hay pérdida de diversidad animal, también empieza a bajar la diversidad vegetal. ¿Y los que chupan néctar de flores? Ellos nos benefician al igual que otros polinizadores como aves e insectos, que al momento de ellos meter su trompa para tomar el néctar, los pelos alrededor de su cara se impregnan del polen. Entonces ellos al ir a visitar otra flor, al tomar su néctar, dejan ese polen, entonces la polinizan. Entonces esta flor se reproduce y crea frutos. Es increíble lo beneficiosos que pueden ser. Miren, ahora sí hago una especie de recopilación. Primero, nos ayudan, como acabas de decir, con la polinización de determinadas plantas. Tienen además un hocico más alargado que les permite llegar hasta la parte del néctar y una lengua mucho más pronunciada. Después tenemos los que al comer los frutos, los comen totalmente a esos frutos, pasan por su tracto digestivo y al defecar, ellos están haciendo que las plantas se reproduzcan. Tercero, los insectívoros, aquellos que controlan las plagas. Y en una pequeña cantidad, ¿cuántas especies hay de carnívoros? Hay 2, 3. En el Ecuador. En el Ecuador hay 3. 2 son más comunes. Y se alimentan de pequeños invertebrados, o inclusive hasta de pequeños vertebrados como pequeñas aves o pequeños roedores o pequeños ranas, inclusive serpientes o inclusive otros murciélagos más pequeños, más chiquitos. Hacen una especie de control también dentro de ellos. Controlan a los propios de sus especies. Claro, realizan un control poblacional de algunas especies la importancia de ellos es que algunas veces existe un crecimiento poblacional desmedido de algunas poblaciones, entonces ellos regulan este crecimiento poblacional, controlan estas plagas. Así que estamos hablando de que hasta los que nos resultarían muy poco agradables, también son beneficiosos. Tienen su rol, tiene su función dentro de la pirámide estructural de los ecosistemas. Algo que se me olvidó mencionar es que algunas especies de flores también están adaptadas solo a ser polinizadas por murciélagos. Inclusive solo se abren en la noche y solo podrían ser polinizadas por estos bichos, por estos animales. Bueno, creo que vamos a continuar con nuestros amigos murciélagos. Estábamos hablando del tema de que hay diferentes tipos de murciélagos y la gente no los sabe identificar. ¿Cómo podríamos identificar a estos murciélagos? Los unos comen insectos, por lo cual son importantísimos para la agricultura. Los otros para la polinización. Los otros comen frutas y esparcen las semillas. Otros, en muy pequeña cantidad aquí en el Ecuador, pero sí los hay, pescan, que eso es algo muy curioso. Yo estaba revisando todos estos animales ahora y me he dado cuenta de que unos pescan y una especie es la que chupa la sangre de los animales, sobre todo cuando hay ganado vacuno. Vamos a empezar por todos estos. ¿Cuáles serían las diferencias para que la gente les pierda el miedo, les abra un poco el espacio para que no fenezcan? Porque al paso que van, se van a convertir en animales en extinción. Las diferencias de los murciélagos básicamente las adaptaciones son de su mandíbula, o sea, de sus dientes, y se puede notar en su hocico. Por ejemplo, los murciélagos que se alimentan de néctar tienen un hocico muy alargado y con una lengua que se extiende bastante, y de hecho tienen una apariencia bastante dulce, por decirlo así, o sea, son hasta bonitos. Yo he manipulado muchas veces murciélagos, los he tenido en mis manos. No he tenido ningún problema ni ningún desagrado, de hecho me parecen muy, muy interesantes y bonitos. Por ejemplo,
los murciélagos que se alimentan de frutos tienen un hocico como el de un perro, que es más achatado y bastante ancho, con dientes muy muy fuertes, que les sirven para romper la testa de estos frutos y poder también masticar a veces las semillas. De hecho, hay como dijo Darwin, hay frutos y semillas tan adaptados a ser dispersados por los murciélagos que solo pueden germinar luego de haber pasado por el tracto digestivo de un murciélago, o sea, de que su testa se ablande por los jugos gástricos y también por la mordida, y luego cuando es excretado puede germinar, mientras tanto no puede germinar. Si el fruto cae directamente al piso del árbol, no germinaría. Los murciélagos pescadores, que son, no sé si estoy equivocado, creo que son solo 3 especies aquí en el Ecuador. El más notable que yo recuerdo es el Noctilio leporinus. Está muy adaptado también a la dieta de peces. Su mandíbula tiene una forma como de V, y el uropatagio o la membrana que tiene entre las dos patas traseras, en este caso, es muy grande, se asimila a una red, entonces con ella él puede atrapar los peces. Él se sumerge un poco en el agua y extiende sus patas y cierra como membrana esta red y puede atraparlos ahí, luego se agacha y toma el pez directamente en su boca. Y otro dato particular de estas especies que comen peces es que, a diferencia de los otros murciélagos que sus patas o los dedos de sus patas los tiene pequeños, esta especie que come peces tiene más desarrolladas las patas, los dedos, justamente para poder agarrar peces. Y tampoco es que captura peces muy grandes, a lo mucho de unos 5 o 10 centímetros. Pequeñitos. Pequeños porque el murciélago también no es muy grande. Entonces también tiene toda su fisionomía, está adaptada justamente para alimentarse de este tipo, desde ingerirlas como tal hasta atraparlas. Sí. ¿Hay alguna identificación a través de colores? ¿Estos animales se identifican por estas especies? ¿Varían sus colores o no? Porque sí. Yo he visto uno que es blanco, otros que tienen color café, otros que son más grises. Sí, de hecho sí, hay distintos patrones de coloración, inclusive hay unos que tienen el pelo tricolor, o sea, en el mismo pelo tiene como la base más oscura, el centro un poco más claro y la punta, quién sabe, a veces con jaspeados amarillos, dependiendo de la especie. Inclusive dentro de una misma especie hay variaciones de color, no hay un específico color para una especie como tal. Los patrones de coloración únicamente se los puede ver cuando uno los manipula. Ya los manipula y más de cerca. Exactamente, y cuando ya se está acercando a decir más o menos esta especie es o de este género es, y uno empieza a ver los patrones de coloración para determinar qué especie es. Pero decir que veo un blanco o veo un gris, difícilmente sé cuál especie es, porque tengo que necesariamente capturarlo o colectarlo para poder determinar qué especie es. Y no todos son nocturnos. Hay unos que son más activos al caer la tarde, otros en la noche, unos en la madrugada, pero la mayoría apenas cae la noche, la mayoría son activos a esa hora. Es interesante que ustedes empiecen a identificarlos, a no tenerles miedo, a convertirlos como las aves, como los pájaros, que ustedes ya han conocido a lo largo de toda su existencia, que son buenos, que son positivos para la convivencia con el hombre. Pues los murciélagos también lo son. Tenemos que repasar un poquito todo lo que hemos dicho. Primero, son mamíferos. Si ven, se dirigen por sonar, la mayor parte de ellos, utilizan todas las herramientas que la naturaleza les ha dado, pero para ayudar al hombre, porque eliminan plagas de insectos, unas especies, otras ayudan a la reproducción de las plantas, otras a través de sus semillas y otros a través del polen de las plantas. Realmente creo que son unos animales que están maltratados porque sí. No deberían tener esa satanización por parte de la gente, sino más bien una aceptación. Pero claro, todo el mundo dirá, pero es que a mí me molestan que se me metan en el techo de mi casa, a mí me molesta que se me acerquen porque ya les tengo fobia. ¿Ustedes qué dirían? Las personas normalmente tienen miedo a lo que no conocen. A lo que no conocen. Claro, entonces estos animales como
se han adaptado a vivir en la noche y se refugian, por así decirlo, en la oscuridad, la gente no tiene muy clara cuál es su apariencia tampoco. Entonces, como los escucha, a veces como emiten un chillido o los siente volar cerca, tienen temor a lo que no pueden ver, pero los murciélagos no tienen una apariencia desagradable. Ellos simplemente ocupan el nicho que las aves descuidan en la noche, porque todo lo que ellos hacen en la noche lo hacen también las aves en la mañana. Pero hay aves que también funcionan por la noche, las lechuzas, los Claro, búhos. Pero son muy pocas. Son pocos, pero y son muy beneficiosos porque ellos también cazan mamíferos pequeños, roedores, en el caso de los búhos y las lechuzas, y no comen tantos insectos como los murciélagos. Claro, de hecho, la mayoría de especies de murciélagos en el país, la gran mayoría come insectos. Cerca de las 3/4 partes de las especies que hay en el país comen insectos. Entonces, de ahí la importancia para el control de las plagas de estos animales. ¿Qué nos pasaría si por una mala manipulación o por un miedo excesivo se empezasen a matar estos animales? ¿Qué nos pasaría en cuestión de control de plagas y de todo lo que hemos hablado ahora, polinización y dispersión de semillas? Sobre todo, un poco para ir por partes. Yendo al tema de control de plagas, sería bastante grave porque difícilmente el ser humano va a poder controlar con métodos Claro, las químicos. Poblaciones de insectos van a subir desmedidamente y va a ser una locura. O sea, para la agricultura va a ser un impacto muy fuerte, claro, si es que no están estos murciélagos controlando. Claro. Hay insectos que únicamente son nocturnos, entonces el único animal que los puede consumir son los murciélagos. Y otra cuestión importante es que hay ciertas flores que únicamente se abren en la noche. Entonces la única especie que pueda llegar a coger ese néctar, a coger ese polen, es el murciélago. ¿Te acuerdas de alguna especie? En sí no. Las cactáceas por lo general. ¿Cuáles son las cactáceas? Los cactus, algunas especies de cactus, pero también hay muchas otras especies de plantas que su flor solo se abre en la noche, pero no te acuerdas en este momento. Bueno, no importaría. Más que nada para que la gente se dé un poco de cuenta de la importancia que tiene, ¿sí? Pero también tenemos que las que comen los frutos. ¿Qué frutos son los que más comen estos animales? ¿Os acordáis? Carnosos, bayas. Se les llama las bayas, el grupo de las bayas, porque son suaves. Y inclusive muchas veces, casi siempre consumen todo el fruto, incluida la semilla. Entonces no es que selecciona... No es que pican un poco un fruto y ahí lo dejan, se comen la fruta entera. Inclusive a veces cuando es grande la lleva a su refugio y allí la termina de consumir. O a veces en la misma planta consume y luego viene el proceso de digestión, libera la semilla y germina las plantas. Hay otro problema que la gente está haciendo y que no es saludable para los murciélagos. Llegan a las cuevas donde hay murciélagos y sacan el guano. ¿Por qué no es conveniente que se metan a las cuevas de los murciélagos y se extraiga el guano? Primero, bueno, se les perturba, eso también es cierto, pero hay en algunas partes que hibernan. Y al hibernar, si alguien se mete en la cueva, los animales salen donde en esa etapa del tiempo no tienen frutos o no tienen los insectos que necesitan y mueren. Ese es otro de los problemas que se tiene cuando se extrae el guano de las cuevas. Pero esto normalmente suele pasar en el hemisferio norte, más que en el hemisferio sur, o tal vez en el hemisferio sur en las partes de Argentina y Chile. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es hasta qué altitud, desde qué altitud hasta qué altitud viven los murciélagos. Las especies de murciélagos están desde el nivel del mar hasta casi 4.300 metros. O sea, solo hay una especie que pasa a los 4.000 metros. Del resto, la mayoría están en el piso tropical a menos de... Luego Loja a 2.000 metros tiene murciélagos. Claro que sí, pero en menos cantidad que el trópico. Pues si vamos a la costa o al oriente hay muchas más especies que en otras regiones. Se reproducen con más facilidad en zonas cálidas. Exactamente. Hay otros, claro, obviamente conforme se va subiendo, disminuye el número de especies de murciélagos, pero algunos de ellos son endémicos porque justamente se han adaptado a condiciones de clima, digámoslo, extremas o muy particulares en comparación al típico hábitat tropical. Esto es también muy interesante porque nos podemos ir a los pajonales y encontrarnos murciélagos.
Pero realmente ellos no viven ahí porque no tienen dónde construir sus casas, por así decirlo, sino que ellos viven más abajo en el bosque, pero en la noche ellos suben para alimentarse porque hay insectos que habitan esas zonas. Ah, esto es interesante, migran por la noche. Claro, sí se desplazan para encontrar ¿Qué comida. desplazamiento tienen los murciélagos? Es bastante grande. En realidad acá es muy poco porque no es en grandes cantidades, en grandes distancias, por decir así, porque son pequeños los murciélagos que hay aquí o los murciélagos del neotrópico, o llamados microquirópteros. Son, en comparación a los zorros voladores que hay en África, que ellos sí vuelan distancias en grandes sumamente cantidades. Grandes. Acá en realidad es pequeño, no me debería decir un valor como tal, pero es pequeño. O sea, ¿Un radio de unos 5 kilómetros? Quizás más. tal vez un poco más, pero alrededor de por ahí. Pero no, de 5 a 10 kilómetros. Depende también de la disponibilidad de alimento. Obviamente el murciélago va a tener a irse a hacer su madriguera en un lugar que esté cerca a donde tiene alimento. Exactamente. Súper interesante. No tengan miedo a los murciélagos, por favor. O sea, más bien empiecen a quererlos como animales que nos están ayudando a vivir, porque el convivir con ellos nos va a permitir tener también otros beneficios muy interesantes, como es el de la buena polinización de determinadas especies, una reproducción de semillas y también un control de las plagas. Acabas de hablar de otro tema que me parece interesante a la hora de hablar de los murciélagos. Los murciélagos, en términos generales, son buenos, pero ahora vamos a ir al que no es bueno, al que chupa sangre. ¿No es bueno? Bueno, relativamente, o sea, la cantidad que puede chupar sangre un animal es muy pequeña, ¿cierto? Sí, hablamos, el más general es el Desmodus rotundus. Hay 3 murciélagos vampiros en el país. El más común es el Desmodus rotundus, es el que está casi presente en todo el país. Este se alimenta de sangre, de mamíferos, exclusivamente de mamíferos. Este no va a chupar sangre de aves, solo de mamíferos. La cantidad que puede ingerir está alrededor de unos 5 mililitros por noche, que es pequeño, una cantidad pequeña en comparación al tamaño de una vaca, por decirlo, de una res. Pero en cambio el problema está en que el murciélago vampiro tiene en su saliva, es anticoagulante y tiene una sustancia anestésica. Entonces al momento de morder tiene unos dientes muy filudos para poder rasgar la piel y lame la sangre. No tiene dientes en la parte de abajo, por decirlo así, ¿no? Para poder chupar. Para poder sacar la lengua y alimentarse. Entonces la saliva funciona en primer lugar como anestésica. El animal casi no siente, la presa casi no siente que lo muerde. Y luego empieza, y es anticoagulante, la sangre del animal sigue vertiendo. El animal se alimenta y se va. El problema está en que la herida sigue brotando sangre. Puede inclusive en la noche brotar hasta 10 veces, perder 10 veces más sangre que lo que consumió el murciélago en una noche. Entonces ese es el problema, y la herida permanece abierta. Y muchas veces el murciélago en la siguiente noche regresa a la misma herida por lo general, porque permanece abierta, por decir así. Tenemos que hablar de control. Ese tipo de animales sí merece ser controlado, pero también merece ser diferenciado del resto de los murciélagos. Creo que aquí es el éxito de no matar a todos los murciélagos sistemáticamente, sino controlar el tipo de animal que realmente va a perjudicarnos. Hay otro problema que tiene el murciélago. Él no es el propagador de la rabia, él la adquiere al alimentarse de sangre de animales que están con este problema. Esto quiero que lo dejéis claro para que todo el mundo nos escuche. Sí, es cierto. Por lo general, uno cuando manipula a los murciélagos, lo que primero tiene cuidado es con el murciélago vampiro de que no lo muerda, porque de entre todos los murciélagos es el que más tiene chances, por decir así, de transmitir la rabia por el hecho de que se alimenta con sangre. No es portador en sí de la rabia el murciélago vampiro, o ninguno de los otros. Adquiere la rabia cuando se alimenta de sangre. Por ejemplo, digamos que llega a morder un perro, a alimentarse de la sangre de un perro, y ese perro estuvo con rabia. Entonces el murciélago se va a contagiar de la rabia, y si lo muerde a uno obviamente se va a contagiar de la rabia. Es igual, si lo muerde a un perro, uno obviamente se va y se vacuna por el riesgo de que tenga rabia. Igual puede pasar con un murciélago, sea la especie que sea. Si lo muerde a uno siempre tiene que tener la precaución de
de vacunarse contra la rabia, porque los síntomas no se presentan inmediato, o sea, No, meses de 90 al año, a 6 meses. o a veces se toma meses hasta que se presenten los síntomas, y es una enfermedad mortal, entonces por lo tanto hay que tener bastante cuidado con estos animales. ¿Y cómo haríamos para controlar un poco esta especie que se nos puede escapar de las manos? Pero lo más importante a mí me parecería que sería que en el medio la rabia no exista, es decir, que los animales estén sanos, pero sanos también porque los seres humanos lo necesitamos. No podemos tener perros o gatos con rabia. Es decir, el control tiene que venir ya desde esas especies que pueden ser agredidas por los murciélagos y que pueden transmitir, pero desde la enfermedad misma. ¿Tú cómo crees que el agricultor, el ganadero, puede controlar esta especie sin perjudicar a las otras? Lo que usted acaba de decir es muy importante. El murciélago como tal no tiene la rabia así, sino que la adquiere. Entonces el hecho de vacunar a nuestros animales domésticos es muy importante para que el murciélago no la adquiera y no la pueda transmitir. Otra cosa que es muy cierta es que los murciélagos vampiros de los que estamos hablando, se encuentran en las zonas ganaderas. ¿Por qué? Porque ellos se alimentan de sangre y este recurso está muy disponible. Entonces, obviamente, si ellos tienen este recurso a la mano, por así decirlo, su población va a crecer. Ellos se van a multiplicar con más facilidad y su población va a crecer. Pero eso no es culpa del murciélago. Lamentablemente los humanos nos creemos dueños del mundo y no es así. Nosotros compartimos el mundo con todos los animales silvestres que nos benefician de tantas maneras, pero nosotros ya no nos damos cuenta, ya no lo apreciamos. Pero tú, a ver, en un mismo área podemos tener los murciélagos vampiros y los murciélagos insectívoros, los frutívoros y todos aquellos que son beneficiosos. Entonces, las personas necesitan identificarlos, necesitan saber cuáles son beneficiosos. El mismo campesino que tiene su cultivo y que necesita un control de plagas, ¿cómo hace la diferencia entre unos y otros? ¿Cómo puede controlar al animal que le va a perjudicar a su ganado y al murciélago que le va a beneficiar? Cuando hubo el brote de rabia en Morona, Santiago, se dieron capacitaciones para que las personas puedan diferenciarlos, pero se utilizaron redes de neblina, que son unas redes muy finas que se extienden y los murciélagos no las perciben. Entonces cuando vuelan quedan atrapados. Pero las características más sobresalientes de esta especie se podría decir que es su nariz. Su nariz es muy, muy achatada y muy ancha, en una forma exagerada. También sus orejas son largas y bastante puntiagudas. Y otra característica que sí se logra ver es que no tiene, como dijo Darwin, no tienen dientes en la mandíbula inferior. Tiene como partida el mentón. La mandíbula. Sí, crea un canal por donde puede fluir la sangre para que ellos la puedan beber. Otra particularidad que tal vez sea difícil de ver es que son los únicos murciélagos que pueden caminar y hasta correr, aparte de volar, claro, porque ellos se acercan a sus presas por la tierra. Ellos aterrizan a una distancia considerable de sus presas, por decir 10 metros, y se van acercando poco a poco para no ser sentidos, porque si ellos llegaran volando y se posaran sobre una vaca, pues la vaca la va a sentir o cualquier otro animal y se va a mover, pero ellos llegan muy despacio, caminando por el piso y... ¿Es la única especie que puede caminar? De murciélago. Sí, tiene... Sí, claro, lo que pasa es que... sí, lo que pasa es, a diferencia de otros murciélagos, tiene unas ciertas partes un poco más desarrolladas que otros. Por ejemplo, la mayoría de murciélagos tienen una especie de uña o dedo pulgar en el codo, por decir así, de las alas. Este murciélago tiene mucho más desarrollado porque justamente asienta los codos, por decirlo en términos... Sí, para poder caminar. Y camina, entonces se agarra justamente con estas garras o pulgares en el cuerpo de las presas y se mueve. Que llegan a ser tan grandes como un pie para él, digamos, es bastante grande. Bueno, entonces ya tenemos una identificación. Tienen el hocico chato, no tienen dientes en la parte de abajo y caminan. Tienen una modificación del pulgar y del codo y se apoyan para caminar. Es decir, si ustedes van a acampar,
¿Qué debería hacer la persona que acampa cerca donde hay ganado, en la selva? ¿Qué debería hacer? Lo que se sugirió en esta campaña, que también se sugiere a las personas que viven en zonas aledañas a donde hay bastantes murciélagos, donde hay ganado, y tal vez ellos no duermen con las precauciones adecuadas o tienen aberturas en la casa, por ejemplo, no tienen vidrios en sus ventanas, la sugerencia es dormir con toldo, o sea, no darle la oportunidad al murciélago de que se acerque a nosotros. Lo mismo, si una persona va a acampar, que la carpa no tenga ninguna abertura, que esté bien cerrada, o sea, no crear la oportunidad, porque el murciélago rastrea por el calor, o sea, él te ubica porque eres un ser de sangre caliente y se va a acercar indudablemente a ti. Y es el vampiro. Claro, sí, estamos hablando de la especie que nos puede perjudicar y que nos puede transmitir la rabia si es que estuviese enfermo. Y también es cierto que el murciélago vampiro, o sea, no distingue presas, o sea, nosotros como personas somos una presa para él, si es que nosotros, claro, si es que nosotros les damos la oportunidad, él nos puede chupar la sangre también. Pero, o sea, a mí no me diera miedo, yo he acampado muchísimas veces en el oriente y en otros lugares, pero si uno toma las precauciones adecuadas, o sea, no pasa nada. Quiero decirles que aquí en Radio Loja hay unos folletos, Murciélagos y Rabia es uno de ellos, y unas cartillas muy bonitas para que los niños coloreen. Las pueden venir a retirar si ustedes gustan. No hay y muchas. En ellas, no hay muchas, sí, los interesados pueden venir porque no tenemos muchas, pero creo que esta difusión va a ayudar a todos los murciélagos. Ahora vamos a hablar de las recomendaciones en términos generales. Tenemos otro tipo de murciélagos, como habéis hablado al inicio, que se meten en los tejados. La mayor parte de las casas de Loja, de Malacatos, de Vilcabamba, son casas vacacionales que pasan vacías de lunes a viernes, y la gente va los viernes y no puede dormir, no puede descansar, porque estos animalitos empiezan a caminar y empiezan a hacer ruidos. Ya no es el hecho de que les tengas miedo, sino del alboroto que ellos mismos producen cuando la casa empieza a ser habitada. ¿Qué pueden hacer? Bueno, allí es un poco el tema de irse acostumbrando por el momento, porque difícilmente, o sea, si se los quiere sacar de un rato al otro, el método para sacarlos va a ser bastante agresivo. Claro. Entonces la idea es no causarles demasiado daño a este grupo de animales. De allí, como dices, en casas abandonadas, o sea, llegan porque no hay gente. Claro. Llegan porque no hay gente. Ahora, si es que si existiera gente con mayor frecuencia, los animales van a tender a irse, porque a la vez para ellos la presencia nuestra va a ser una perturbación. Quizás como es el caso de tener la precaución de usar toldo también en esto de las casas, o sea, no crear las oportunidades para que los murciélagos entren. Si es que los murciélagos nos desagradan o no queremos que habiten nuestras casas, tener la precaución de tapar las aberturas en las casas o el tumbado, por así decirlo. Si es que hay un lugar por donde un murciélago, una familia de murciélagos se pueda colar, mejor taparlo, o sea, poner una malla o revestir. Sí, pero ya los tenemos dentro. Estamos en la etapa en la que ya los murciélagos entraron a la casa. ¿Cómo nos libramos de ellos? Ellos tienen el sentido del oído es muy agudo en frecuencias bajas. Podría ser una solución que se graben sonidos de baja frecuencia y se los ponga en la casa permanentemente, porque esto les provocaría una perturbación a ellos. Sí, de hecho este es un método que se ha empezado ya a utilizar inclusive para hacer muestreos o investigaciones de murciélagos, el hecho de utilizar sonidos de baja frecuencia. O sea, nosotros no lo escuchamos, pero el murciélago obviamente sí. Entonces, se puede también utilizar una técnica similar a esa para, digamos, ahuyentar o que salgan de la casa. O sea, para que sea un método natural, por decir así, o el menos dañino, porque si se empieza a echar humo, si se empieza a echar pesticidas, bueno, pues se van a matar en conjunto un montón de animales entre buenos y malos. Claro. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Vamos a darles un poquito de ayuda a aquellas personas para que no los maten, precisamente para que esa familia de murciélagos que se nos metió en el tumbado de la casa se vaya y no nos provoque a nosotros molestias. Una casa abandonada, en Malacatos o en Vilcabamba, ¿qué debería hacer el dueño? ¿Grabar esto y tener una grabadora permanente? ¿Hay aparatos que ya emiten esa frecuencia? ¿No llegan todavía al mercado? ¿Se pueden adquirir?
Eso es lo que quisiera que les cuenten a todas las personas que nos están escuchando. Este tipo de equipos hay, pero el problema es que es bastante difícil acceder a ellos. Las casas comerciales, por decir así, que las venden, son bastante meticulosas en elegir a quién venden. No, pero ahora sí hay un aparato que se conecta y que se transmite esta baja frecuencia por el cableado y que ahuyenta supuestamente todo tipo de plagas, desde insectos, hormigas, roedores y murciélagos. Aquí en Loja yo escuché, ayer recién me informé de que sí lo venden, de hecho lo venden en T-Ventas, no estoy haciendo propaganda a ningún... No, pero se necesita pero es bueno saberlo. Sí, es claro, es que temas como se puede utilizar, pero como digo, qué mejor que ya haya un poco más disponible este tipo de accesorios, porque antes bastante complicado, o sea solo los investigadores más gallos, por decir así, tenían este tipo de herramientas para poder hacer investigación. Pero ¿y qué tal la compra por internet? Porque no deben de ser unos aparatos muy grandes. También, ahora, como dice Carlos, creo que ya están sacando al mercado productos un poco más más definidos y más accesibles para las casas. Exactamente, más económicos. Pero justamente se necesita, como tú dices, o sea, no solamente es para el investigador, sino también es para la gente que tiene murciélagos en su casa o que tiene murciélagos cerca de su casa, afuera o dentro. También va a necesitar de una u otra manera este tipo de herramientas. ¿Por qué serviría también para los ratones? Ahí sí me pescas y no te entiendo. ¿Por qué un aparato de estos de baja frecuencia molestaría a los ratones? Porque se está utilizando para ratones, cucarachas, hormigas. Ahí sí esa metodología no la entiendo. Creo que por las caras que me están poniendo tampoco ellos. O sea, los ratones también tienen un oído muy agudo y el sonido de baja frecuencia le causa... Les perturba. Claro, les perturba mucho. En el caso de las cucarachas e insectos, no lo sé, tal vez las vibraciones que se producen les resulten molestas porque ellos no tienen un oído definido, sino que es por vibración. Comunican por vibraciones y sustancias químicas, pero debe ser por las vibraciones que causan. Nosotros no las sentimos porque son un poco de baja frecuencia, pero para ellos deben ser muy muy molestas, porque yo entiendo que estos artefactos funcionan de maravilla. Algo que sí, si me dejas puntualizar, algo que sí no se debe hacer es, por ejemplo, se ha escuchado a veces cuando se hace trabajos en el campo, hay mucha gente que se da la forma de capturar un vampiro, ya sabe cuál es el vampiro y lo quiere matar. Pero como solo cogió uno, mucha gente lo que hace es lo captura, se da la forma de capturarlo, lo busca en cuevas, en madrigueras, y lo que hacen es en el pelaje les ponen veneno líquido, entonces, y lo sueltan. Y estos son animales que muchos de estos grupos que se les llama gregarios o viven en colonias. Y una particularidad de los murciélagos vampiros es que ellos tienden a lamerse entre sí, a lamerse el pelaje, como una especie de conservar la grasa en el pelo o cuestiones así. Y otra cuestión que hacen es que los murciélagos tienen la capacidad de regurgitar. Por ejemplo, salen a alimentarse, vuelven. Hubo alguno que no se pudo alimentar. O no se pudo alimentar, regurgita y el otro animal le chupa de la boca del otro lo que va regurgitando. Entonces, el hecho de lamerse entre ellos, si llegó un murciélago que vino alguien y le puso veneno, lo lamió el otro y empiezan a morirse así. Y como digo, ahí pagan buenos y malos. Entonces es algo que no se debe Esta es una pregunta que me acaba de surgir en este momento por lo que dices. ¿Los murciélagos se mezclan? Entre especies. Entre especies. Por ejemplo, no. los vampiros, los que insectívoros, sí. ¿Se mezclan? Sí, o sea, pueden vivir en 6 especies. Eso sí, en una misma cueva sí pueden vivir más de una especie. Inclusive, o sea, tampoco es que viven mezclados, pegados unos contra otros. Hay ocasiones, por ejemplo, cada especie tiene sus características de temperatura, de humedad. Hablemos de una cueva. Hay una cueva o hay un túnel. Entonces habrá una especie que le gusta estar un poco con más ventilación, entonces va a tender a estar colgada en la entrada del túnel. Otro va a querer irse en la mitad del túnel y otro que le gusta más la oscuridad, más húmedo, más calor, va a tener que irse al fondo. Pero en una misma cueva pueden existir más de una sola especie. Y por eso lo que tú dices del peligro de que mates no solamente a los vampiros, sino al resto de murciélagos que habitan en esa misma cueva. Eso es muy interesante. ¿Qué otras recomendaciones les darían ustedes? Porque los pesticidas, sin que se lo pongan directamente al animalito, los pesticidas del campo también les están perjudicando. Claro que sí. Eso al final, como digo, es que este tipo de ataque, por decir,
la gente querrá hacerlo dirigida a una especie específicamente, pero difícilmente le va a hacer efecto solo a ella. Entonces, lamentablemente, como viven en grupos, de una u otra manera, otra especie va a verse afectada. Entonces, eso es lo lamentable. Difícilmente se puede hacer un ataque directo a una sola especie, hablando del murciélago vampiro, por ejemplo. O sea, no habría una solución concreta para ese tipo de murciélago porque perjudicaríamos al resto. Lo único que podemos hacer es un control dentro de los animales caseros y de los animales que están en convivencia con el hombre para que no tengan enfermedades. Exactamente. Y tomar las precauciones debidas para que el murciélago no llegue a nosotros. Poner el toldo, acampar en carpas totalmente cerradas. ¿Qué otra que sería? Como dijo Carlos, en las casas, o sea, si hay algún huequito donde pensemos que por ahí está entrando, cerrar, o sea, tapar, evitar de que el murciélago entre, va a entrar en la noche. Dentro de la mitología, el murciélago ha sido bastante bien considerado. Por ejemplo, los mayas lo tenían como un animal beneficioso. En el escudo de Valencia lo tienes, porque Valencia es una región netamente, Valencia en España, netamente agraria. Entonces, allá donde hay agricultura, el murciélago ha sido ancestralmente muy bien tratado, porque desde tiempos ancestrales se han dado cuenta de la importancia. Nosotros parece que eso nos ha llegado como ceguera y se nos ha olvidado todos esos beneficios ancestrales que los nuestros nos han dejado en piedra, en escudos y en leyendas. ¿Qué consejo daríais para toda la gente que nos está escuchando? Yo creo que ese respeto, como tú lo dices, o sea, sí se ha perdido y yo quisiera rescatar y que las personas, o sea, aprendan a valorar lo que tenemos. Por ejemplo, el agua que nosotros tomamos, o sea, no es simplemente que se abre la llave y el agua sale. O sea, el agua que nosotros tomamos viene del Parque Nacional Podocarpus, aquí en Loja particularmente, y el agua de Zamora también. Pero esta agua no sería tan pura y no sería tan fluida si es que la dinámica de los bosques no funcionara. Y esto es gracias a todos los animales que polinizan y que dispersan las semillas. Por ejemplo, los murciélagos y las aves. Por eso nosotros tenemos que tener una consideración especial con ellos y volver a valorarlos. Como las culturas ancestrales lo hacían, nosotros también tener un respeto muy grande. Tantas personas que me han dicho, tú trabajas con murciélagos, ¿cómo hago para eliminarlos de mi casa? O sea, a mí ¿qué más quisiera yo que tener murciélagos en la casa? Me encantara, pero no los tengo. O sea, respetarlos, darles su espacio. Si es que te desagradan, mejor darles su espacio, pero no matarlos, no perseguirlos ni satanizarlos para destruirlos. Creo que lo clave está en, o sea, si se tiene tanto miedo o pavor a los murciélagos, creo que lo más importante es empezar por conocer. Creo que eso es algo clave. Por eso tenemos aquí las cartillitas. Les volvemos a repetir que pueden venir a Radio Loja a retirar estas cartillas y un tríptico en el que se nos muestra murciélagos y rabia, para que ustedes tengan un mayor conocimiento sobre este tema. Sí, eso es lo que Carlos nos ha facilitado mediante un programa que a nivel del país hay para la conservación. Sí, eso te iba a preguntar, Carlos, ¿de dónde salieron estas cartillas tan bonitas? Porque de verdad que no dan miedo, sino que atraen bastante y es muy didáctica. Estas cartillas, libros de colorear y manillas fueron financiados en parte por la Universidad Técnica, pero diseñados y por el Programa de Conservación de Murciélagos en el Ecuador, que se creó ya hace más de un año y tiene el apoyo de varias instituciones internacionales. Es un programa muy importante, lo dirigen mastozólogos del norte del país, de Quito especialmente, y también personas de acá del sur del Ecuador. Yo soy el coordinador de la parte sur. Si alguien está interesado en más información, puede acceder a la página www.pcmecuador.org. Aquí también nos pueden contactar a Darwin, a mí y a otras personas, y ahí tienen información y pueden incluso acceder a estos trípticos y libros para colorear que están en forma digital. En esa misma dirección que acabas de dar, ¿la puedes repetir despacio, por favor? Sí, la dirección es www.pcmecuador.org. ¿Todo junto? ¿PCM Ecuador? Todo junto, sí. Ya. Entonces, no lo olviden, pueden ingresar ahí, también pueden bajar de ahí las cartillas que tienen. La información está mucho más ampliada de todo lo que hemos conversado el día de hoy.
Y Darwin, Carlos, aunque no lo crean, se nos acaba el tiempo. Nos quedan 2 minutos. Yo les pido que por favor den sus últimas recomendaciones, pero así con mucho cariño hacia los murciélagos. Yo lo que diría es que se siga conociendo más. Este ha sido un pequeño espacio, pero creo que hemos tratado de sacarle el jugo a esta hora que hemos estado conversando, y hay que seguir informándose más. Este solo es cuestiones muy básicas, por decir así, de los murciélagos, pero sí es interesante que la gente tenga acceso a mayor información un poco más específica, detalle. Como dice Carlos, dio la dirección donde se puede revisar más información. Hay que aprender más, o sea, si se quiere llegar a tener una convivencia un poco más sana, por decir así, con los murciélagos, hay que conocerlos más todavía. Este programa lo vamos a colgar en la red del grupo de biología de la Universidad Técnica, lo tendremos listo para mañana. Se lo vamos a dar a ustedes. ¿Y cuál es el blog vuestro de biología? Nosotros en nuestra carrera tenemos un blog en la página del Facebook, donde subimos toda la información acerca de publicaciones y cualquier cosa acerca de biología y la importancia también de los animales. Si quieren acceder es facebook.com/biología.utpl. Lo repito nuevamente, es facebook.com/biología.utpl, todo junto, sin tildes. Yo quiero agradecer también por la oportunidad, y como recomendación final, aparte de las que ya di, sería de que no tengan miedo a lo que no conocen. O sea, como dijo Darwin, tienen que informarse más y no temer a lo desconocido, simplemente estar abiertos a cualquier cosa, y también considerar que los murciélagos son muy beneficiosos para nosotros y que sin ellos ni siquiera tendríamos agua. Y no son ratones viejos. Y no son ratones, aunque tengan cola. No tiene nada que ver con Drácula. No todos tienen cola también. Y no se llaman Drácula. Cola, no, tampoco son Drácula. Bueno, como ven, este programa creo que les ha servido a todos ustedes para que conozcan más a los murciélagos y también convivan mejor con los animales que nos rodean. La mayoría benefician a los seres humanos. Una pequeña cantidad nos puede ser perjudicial, pero para eso hay que tomar medidas y se las hemos dado a lo largo de este programa. Tendremos más porque estos chicos son muy activos. Realmente les gusta el trabajo y se emocionan con todo lo que hagan. Darwin se marcha ahora a Zamora. ¿Dónde te vas, Darwin? Piunza. A Piunza. ¿Y tú qué vas a hacer hoy? ¿Ya vas a descansar? Sí, voy a reunirme con mi familia. También la familia es importante. Con nosotros desde Radio Loja 97.7 FM hasta el próximo sábado, en el que les traeremos más información y cosas interesantes para el convivir diario a través de nuestros jóvenes. Que tengan un lindo fin de semana. Chicos. Gracias. Gracias. Hasta luego. La primera FM en Loja cumple